Hola a todos, este es Pastor Andrew Miller de la ciudad de Jacksonville, Florida, de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento. Vengo otra vez con la palabra de Dios, transmitiéndoles la palabra de Dios aquí a través de YouTube, particularmente hablando a nuestra congregación, pero también a donde quiera en el mundo que se encuentre mirando este video. Que Dios les bendiga a todos ustedes que se juntan con nosotros ahora para aprender de la palabra de Dios. Hemos estado hablando en nuestra iglesia local en respecto a restableciendo prioridades espirituales. Y es algo que habíamos comenzado una serie, que habíamos comenzado en el principio de este año, pero ahora estamos continuando con esta serie hoy con parte 2. Parte 1 de la serie era en respecto a la oración cotidiana o la oración diaria y su importancia. Y si te interesa tener las notas de ese estudio bíblico, por favor contáctame y yo estaría feliz poder compartir contigo esas notas para que tú también aprendas de parte 1 de la serie que estamos estudiando. El título de esta serie se ha llamado y se llama Buscar primeramente restableciendo prioridades espirituales. El tópico de hoy es acerca de leer la Biblia cada día o leyendo la Biblia diariamente. Hoy tomaremos nuestro texto del libro de Hechos capítulo 17, verso 11. Estaré leyendo desde la Nueva Traducción Viviente mientras que están buscando Hechos 17, 11 en sus Biblias. Les quiero dar la sugerencia de tomar notas durante esta lección, si acaso te interesa tomar notas para que aprendas más y tengas así información para poder estudiar después en respecto a lo que tú has aprendido hoy de la palabra de Dios. Por si acaso durante la lección se te viene a mente alguna pregunta o algún pensamiento y quieres tomar notas, al menos ya tienes algo contigo para poder escribirlo. O también puedes volver a escuchar este mensaje aquí en el YouTube todas las veces que tú quieres, ya que está aquí en YouTube, tócalo cada vez que quieres y puedes escucharlo cuantas veces fuera necesario para aprender más y más de esta lección. Hechos 17, verso 11, la Biblia dice en la Nueva Traducción Viviente. Para ustedes que están usando la versión Reina Valera, pueden leer ahí también. A mí me gusta leer de la versión Nueva Traducción Viviente de vez en cuando porque tiene un español más claro para la sociedad moderna, aunque también estaremos leyendo hoy de la versión Reina Valera más al rato. Pero aquí la Biblia dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Aquí la clave de este verso es día tras día examinaban las escrituras. También como texto de apoyo estaremos leyendo el libro de Josué capítulo 1 verso 8, por favor, Josué capítulo 1 verso 8. En la Nueva Traducción Viviente también la Biblia dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Aquí también la clave siendo estudia constantemente este libro de instrucción, ya que estamos hablando hoy del tópico de leer la Biblia diariamente. Si no has tenido oportunidad de hacer una oración antes de ver este video, por favor ponga pausa en este momento al video y haga una oración al Señor. Pídele al Señor que te dé entendimiento, que te dé sabiduría, que te abre la mente para escuchar su voz a través de este mensaje y de entender lo que la palabra de Dios te estuviera hablando. Ya cuando terminas la oración, puedes tocarlo otra vez y empujar el botón aquí abajo y continuar con la lección de hoy. Jesucristo enseñó que nosotros no vivimos de pan nada más, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios.
Cuando el Señor habla de pan nada más, estamos hablando de comida natural. El pan de cada día es comida natural, pero el Dios de la palabra de Dios deberíamos vivir, y es también la comida espiritual. Hay una diferencia entre comida natural y comida espiritual, pero dijo, no solamente de pan natural, sino de pan espiritual o la palabra de Dios. Eso se encuentra en San Mateo capítulo 4, verso 4 y también el libro de San Lucas capítulo 4, verso 4. No sé si es coincidencia que ambos capítulos sean capítulo 4 y verso 4. Sin embargo, Mateo 4:4 y Lucas 4:4 hacen la referencia donde Jesús habla en respecto de eso. Dios sabe que la mayoría de nosotros comemos suficiente comida natural cada día, hasta a veces de abundancia y en exceso. A veces comemos exceso de calorías y demasiado comida más de lo que necesitamos. Y yo sé que esa es parte de la cultura, desafortunadamente aquí en el oeste y en particular en los Estados Unidos, ya es parte de la cultura de, uh, aún por ejemplo, cuando uno va a las comidas, a las tiendas de comida rápida, te pueden pedir si quieres un super size me, dice la gente, donde te dan extra comida y extras porciones que vienen con extras calorías. Pero a pesar que nosotros comemos suficiente comida natural cada día, quiero preguntarte si lees tu Biblia cada día para darle alimento a tu espíritu y a tu alma. Hoy no estoy enfocando en lo que es la comida natural, sino al contrario, estoy enfocando en lo que es la comida espiritual de la palabra de Dios. Y te pregunto una vez más, ¿comes tú la palabra de Dios cada día a través de leer tu Biblia cada día para darle alimento a tu espíritu y a tu alma? Yo sé que frecuentemente aquí en el sur de los Estados Unidos hay ciertas culturas que hacen referencia a su comida como comida del alma, comida que es bien deliciosa y culturalmente tradicional aquí al sur de los Estados Unidos, pero quiero decirte que a pesar que esa comida quizás sea deliciosa y tradicional, solo la palabra de Dios es verdaderamente comida del alma, ya que la palabra de Dios es lo único que alimenta el alma, porque lo que uno come físicamente en lo natural no alimenta al espíritu o al alma, sino solo la palabra de Dios puede hacer eso. Entonces, si alimentar al espíritu y alimentar a nuestras almas a través de la palabra de Dios son vitalmente importantes por nuestro bienestar y por nuestra salud espiritual, ¿no crees que entonces deberíamos estar haciendo esto cada día? La mayoría de nosotros entendemos de que es importante comer comida saludable cada día para que nuestro cuerpo físico esencialmente tenga buena salud y bienestar. Quiero que pienses en la lectura bíblica igual, en respecto a alimentar a tu espíritu y a tu alma. Muchas personas desafortunadamente están en una hambruna de la palabra de Dios, o sea, tienen una escasez o tienen hambre por falta de la palabra de Dios, espiritualmente hablando, porque raramente leen la Biblia, si es que lo leen aún. Pero Dios quiere que le conozcamos mejor y que tengamos mejor entendimiento de sus santos mandatos, y debemos leer las sagradas escrituras diariamente si queremos cumplir esto. Dios quiere que nuestro espíritu y nuestra alma tengan buena alimentación a través de la palabra de Dios. Buena alimentación viene a través de la lectura bíblica, y debemos escudriñar las escrituras diariamente y leer su palabra para poder cumplir esto. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, en la versión Reina Valera, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, para poder hacer eso hay que escudriñar, hay que leer, hay que estudiar la palabra de Dios regularmente, la palabra de verdad. Una de las cosas, como dijo un predicador una vez, una de las cosas más espantosas que Dios pudiera hacer
es que Él deja de hablarnos por causa de que hemos dejado de hablarle a Él. Algunas personas dirán, yo no creo que Dios pare de hablarnos, pero te daré un verso en un momento que cambia tu mente. Porque Dios quiere que hablemos con Él, pero si uno deja de hablar con Él, puede ser que Él llegue a un punto donde está tan cansado de estar lidiando con gente que nunca hace caso, gente que no oye en su palabra, gente que no lee en su palabra, gente que no quiere nada que ver con sus palabras y mandatos, donde Él deja de hablar porque por gusto estar hablando, si uno no va a prestar atención. Y Él dio un anuncio, una advertencia muy grave una vez a través del profeta Amós, cuando él dijo en el libro de Amós capítulo 8, verso 11, el libro de Amós capítulo 8, verso 11 dice así, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. ¿Te das cuenta ahí en la Biblia? Dice el Señor en Amós 8:11 que Él enviaría alguna vez hambre a la tierra, pero no hambre de pan o de agua, o sea, no hambre tanto de lo natural, estamos hablando de hambre espiritual para la palabra de Dios, porque la gente no lo habían estado escuchando. Ojalá que nunca tengamos que entrar en una hambruna espiritual por causa de nuestra falta de leer la Biblia diariamente. Les suplico a cada uno de ustedes que por favor lo hagan una tradición o hábito o costumbre diario, prioridad diaria de leer la Biblia en donde quiera que lo leas, pero que lo leas cada día. No importa, esté en tu carro, esté en tu casa, esté donde quiera que lo lees, léalo cada día. Y ya que estamos enfocando hoy en restablecer prioridades espirituales, quizás es crucial que entendamos ahora de no estar tan enfocado en lo que uno antes hacía. Tú sabes cómo hay gente que dice, yo antes leía la Biblia cada día, y yo antes hacía esto, yo antes hacía lo otro, y siempre están captados y atados a lo que, aferrados a lo que antes hacían, entre comillas, antes hacía aquí, antes hacía allá, en vez de enfocar en lo que se está haciendo ahora. Y no importa que antes hacías eso. La pregunta es si hoy en día, si actualmente lees tu Biblia diariamente. Si tú quieres hacer la Biblia o la lectura bíblica una prioridad en tu vida y sientes que has luchado con esto, quiero que hagas esto. Una idea, una sugerencia. No lees ninguna otra cosa cada día hasta que hayas leído tu Biblia. Por ejemplo, antes de leer tus correos electrónicos, antes de leer las noticias, antes de leer lo que está ocurriendo en tu Facebook, en tu Instagram, en tu Twitter o cualquier otra red social, antes de que comiences a leer todos tus mensajes textos que la gente te ha enviado, abre tu Biblia y léelo primero. Obviamente hay muchas personas que no tienen ningún problema con leer la Biblia cada día, ya lo han hecho una costumbre diaria de leerlo y tú lees tu Biblia en algún punto de cada día. Y si eso es el caso en tu vida, gloria a Dios, gracias a Dios por eso, te felicito, eso es muy bien. La sugerencia precedente fue simplemente para aquellas personas que están luchando para leer sus Biblias diariamente, aquellos que están luchando para hacerlo en la costumbre regular. Sin embargo, todos nosotros necesitamos restablecer este precepto cristiano importante en nuestras vidas y asegurar que dedicamos tiempo diario a la lectura de la palabra de Dios. Entonces, el primer punto que quisiera enfocar en esta lección hoy es de buscar o leer diariamente la palabra de Dios. Como dice Hechos 17, verso 11, que los de Berea leyeron sus Biblias diariamente, escudriñaron las escrituras día tras día. ¿Por qué los de Berea estudiaron la palabra de Dios diariamente? ¿Por qué no solo una vez por semana? ¿Por qué no solo de vez en cuando? ¿Por qué cada día? Yo creo que ellos lo hicieron, como ahí dice en el fin del verso 11 de Hechos 17, lo hicieron por la razón o motivación de verificación de la enseñanza que estaban recibiendo. O sea, como decía el expresidente americano Ronald Reagan, confíe
pero verifica. Confíe, pero verifica. O sea, no es de que no tenían confianza en Pablo y Silas como predicadores, pero querían verificar que lo que se estaba escuchando y predicando era bíblicamente correcto. En otras palabras, no solamente tomaban la palabra del predicador como testamento, sino eran suficientemente diligentes para asegurar y verificar por sí mismos en la palabra de Dios diariamente de que lo que se les estaba predicando era verdad. Yo creo que es muy sorprendente de pensar que mucha gente alrededor del mundo frecuentemente confían su salvación eterna a un predicador cuyas enseñanzas nunca verifican. O sea, la gente dice, yo confío en mi pastor o confío en mi predicador y yo no creo que él me diría una mentira bíblica o que él daría doctrina falsa y toda la gente cree a veces que sus pastores hablan solo la verdad, sin verificar si es bíblico lo que están enseñando. Y mucha gente frecuentemente piensa de que simplemente porque un hombre es predicador, que él automáticamente predicará la verdad, y eso no es el caso definitivo, y la Biblia nos advierte de algo así. Dice el libro de 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. De nuevo, 2 Timoteo 4, versos 3 y 4. En la versión Reina Valera dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué barbaridad de que habrá gente que buscarán pastores y predicadores que predican fábulas y doctrinas falsas simplemente porque les conviene escucharlo, porque no les duele oír algo que concuerda con su estilo de vivir, en vez de escuchar la sana doctrina, porque ahí dice el tiempo que no sufrirán la sana doctrina. Mucha gente solo escucha lo que quieren oír con tal de que sea conveniente a su estilo de vivir. Por esa razón, muchos predicadores predican mensajes que concuerdan con el estilo de vida de la gente, en vez de que la gente escuche predicadores predicando mensajes que bíblicamente y doctrinalmente son sanas, que requieren que cambiemos. Yo creo que cualquier predicador que te predica un evangelio que no requiere que cambies tu estilo de vivir, te está predicando doctrina falsa, porque no podemos permanecer igual como hemos sido y pensar que vamos a estar salvos. La palabra de Dios nos va a retar, la palabra de Dios nos hará cambiar. Van a haber cosas que leemos o escuchamos predicado que retan la forma que estamos viviendo y nos obligan a arrepentir y a arreglar cuentas con Dios y cambiarnos. Por eso Pablo advirtió a la iglesia en Gálatas capítulo 1, verso 9, en la versión Reina Valera, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces tenemos que tener cuidado de que no escuchemos predicaciones que contradicen lo que la Biblia enseña, ni de prestar atención a estudios bíblicos donde lo que se está enseñando contradice la verificación de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que lo que un hombre está predicando verdaderamente se encuentra en la palabra de Dios en vez de que sea doctrina de hombre? Es muy simple. Haga como los de Berea y estudia y escudriña las escrituras cada día para asegurar que lo que estás leyendo o escuchando se encuentra en la palabra de Dios y de que eso se alinea con la voluntad y palabra de Dios. Porque a veces hay gente que te dan un tratado por ahí, te dan un estudio bíblico por allá, te dan un libro y dicen, lee esto, lee el otro. Tú no serás juzgado por lo que la gente te entregó, sino por la palabra de Dios. Entonces asegura que todo lo que tú lees y todo lo que estudias y todo lo que escuchas, no importa si sea en YouTube, sea por podcast, no importa dónde lo escucharas, no importa quién fue que te lo predicó, verifica que lo que se está predicando se encuentra en la palabra de Dios.
Personalmente, yo no tengo ningún problema que alguien busca en la Biblia para verificar mis sermones y mis enseñanzas, para ver si yo estoy predicando la verdad. Al contrario, eso me hace feliz que estés buscando para ver si yo te estoy predicando la verdad o no. Yo no soy ofendido por que alguien dijera, voy a ver, mi hermano pastor, si lo que tú dijiste está en la palabra de Dios. Míralo, búscalo, escudriñalo, estúdialo, gloria a Dios, vas a ver que ahí está. Yo creo que cualquier predicador que no quiere que uno verifique sus enseñanzas y sermones quizás tiene motivos impuros y quizás está escondiendo el hecho de que él está predicando doctrinas falsas. Nunca tengas temor de verificar una lección o un sermón que yo enseñe, que yo predicara, porque no me ofende. Busca todo lo que quieras, haz preguntas, por eso estamos, gloria a Dios. Los de Berea escudriñaron diariamente las escrituras y fueron considerados de mente abierta y nobles, y tú también serás considerado de mente abierta y noble si estudias la Biblia cada día. Punto número 2 que quiero hablarte ahora es conociendo la palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios. Jesús dijo en San Mateo capítulo 22, verso 29, en la Nueva Traducción Viviente, dice esto: Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Nota la primera parte de ese verso, Mateo 22, verso 29. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. ¿Te das cuenta? ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! Jesús dijo que no conocer las Escrituras es un gran error. ¿Cuán frecuente o cuántas veces hemos pecado contra de Dios porque no realizábamos que lo que estábamos haciendo era pecado por causa de que no habíamos leído suficiente la palabra de Dios para saber que lo que estábamos haciendo era pecado? O sea, pecados por causa de ignorancia. Hasta en el Antiguo Testamento habían sacrificios que hacían por causa de pecados de ignorancia, porque pecado es pecado, aunque sepas o no sepas que lo estás haciendo. Es como dicen aquí con la ley en este país, ignorancia no es excusa por quebrar la ley. Uno es culpable de quebrar la ley si uno supo o no supo que era ley. Sin embargo, uno es culpable de quebrarlo si uno lo quebró. Y lo mismo con la palabra de Dios. Uno no puede decir, bueno, porque yo no sabía que era pecado, no es pecado para mí. No, al contrario, sigue siendo pecado, aunque uno no sabe. Por eso es importante leer la Biblia para que sepas qué es pecado, qué no es pecado, para saber cómo hacer y qué no hacer en tu vida. ¿Cuántas veces hemos hecho también decisiones malas? Hemos elegido hacer cosas incorrectamente por no saber lo que la Biblia habla en respecto a cierto tópico. Por ejemplo, quizás hayas hecho malas decisiones en respecto a tus finanzas por no saber lo que la Biblia habla acerca del tópico de las finanzas. O quizás hayas hecho decisiones malas en respecto a tu salud porque no sabías lo que la palabra de Dios habla en respecto a tu salud. Entonces, todos hemos hecho esto alguna vez o otro, donde hemos hecho alguna decisión incorrecta por falta de saber lo que la Biblia habla en respecto a este tópico. ¿Cuántas veces hemos sido también culpables de quizás promover o hablar doctrina falsa? Simplemente porque repetimos lo que un predicador dijo, repetimos como que fuera evangelio, como que fuera sana doctrina, simplemente porque un predicador lo dijo, sin verificar si la Biblia estaba de acuerdo con algo. Como Jesús dijo ciertamente, no conociendo la palabra de Dios es un gran error. Te pregunto, ¿cómo podemos rectificar este problema? Es simple, lee tu Biblia cada día. Entre más lees tu Biblia, más conoces lo que las Escrituras están hablando. Entre más conoces lo que las Escrituras están diciendo, eres menos capaz de ser fácilmente engañado o trampeado por doctrinas falsas y mentiras. Gente que no leen sus Biblias regularmente y consistentemente están muchos más aptos a creer mentiras, herejías y falsas doctrinas.
porque ellos asumen falsamente de que cualquier predicador cristiano está hablando la verdad. Por favor, no se engañen así, por favor, no caen en esa trampa de creer que todos los predicadores hablan la verdad. No es así. Hay que verificar como los estudiantes de Berea si si la Biblia concuerda con lo que tu predicador o pastor está hablando, o cualquiera persona que te estuviera hablando, la palabra de Dios. Verifica todo. El apóstol Pablo enseñó que debería haber un enfoque en las iglesias en la lectura de las escrituras. Y esto es uno de los métodos principales por la cual nosotros aprendemos las doctrinas de la fe y también de la cual aprendemos los mandamientos de Dios. Cuando una iglesia está más enfocado en música o en otros programas en vez de lectura de las escrituras, y luego esa iglesia fácilmente se convierte en más fácilmente a caer al enemigo porque no están con raíces en la palabra de Dios, no tienen su fundación sobre la palabra de Dios. Como dice 1 de Timoteo capítulo 4, verso 13, el apóstol Pablo dijo a Timoteo, en la nueva traducción viviente dice esto, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Nota, yo tengo subrayado en este verso aquí, dedícate a leer las escrituras. Dedícate a leer las escrituras. Nota que aquí el enfoque es en la lectura de las escrituras. Desafortunadamente, muchas iglesias modernas están muy enfocados en sus programas de música para tratar de atraer a los jóvenes, mientras ponen negligencia al enfoque de leer las escrituras a la iglesia. Con razón, tantos jóvenes modernos no tienen una fundación doctrinal fuerte sobre la cual construir o edificar su relación con Dios, porque si nosotros fuéramos a poner nuestra fundación sobre música y no la palabra de Dios, estamos edificando sobre la arena y no sobre la roca. Es importante, en particular jóvenes que me escuchan, no hay nada mal con alabar a Dios, no hay nada mal con tener música cristiana, tocando himnos y alabanzas, con participar en una banda cristiana, alabando a Dios, eso es todo bueno, pero si tu enfoque es en música y no las escrituras, no estás edificando sobre una fundación firme y fácilmente caerás para cualquier doctrina falsa que viniera porque no conocerás la doctrina, porque no lees la Biblia como debes leerlo. No edifiques sobre la arena, edifica sobre la roca, como dice Jesús en Lucas capítulo 6, versos 47 y 48. La Biblia dice esto. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. ¿Te das cuenta? Que aquí la casa construida sobre la roca queda intacta durante la tormenta y la casa edificada sobre la arena cae fácilmente. Nuestra fundación doctrinal es fuerte y seguro sobre Jesucristo y su palabra, no sobre una banda de iglesia o una banda o programa musical. De nuevo, no estoy diciendo que no debemos alabar a Dios, no tuercen lo que yo estoy predicando. Yo estoy 100% para alabanza y 100% pro adoración y debemos alabar, debemos cantar, debemos tener buena música. Gloria a Dios por bandas de música que tocan bien en sus iglesias. Gloria a Dios por hermanos y hermanas que se dedican a tocar un instrumento para alabar a Dios y que canten himnos y alabanzas al Señor en sus iglesias y que les gusta alabar a Dios. Necesitamos alabanza. Dios habita en alabanza. Pero si tú te enfocas solo en música y no en la palabra, estás muy equivocado y tienes un gran riesgo a tu relación con Dios y caminar con Dios. No puedes madurar sin la palabra de Dios.
Entonces, ¿cómo podemos conocer la palabra? Ya que estamos hablando en este punto número 2 de conocer la palabra, ¿cómo podemos conocer su palabra si no lo lees y no lo estudias regularmente? Hoy en día tenemos acceso a Biblias actuales en libro, o sea, en forma de libro actual, de verdadera. También tenemos acceso a Biblias digitales en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras. Aún se encuentran Biblias en el Internet. Entonces, no hay una escasez de acceso a la Biblia para leerlo diariamente. Hay más que suficientes formas de buscar la palabra de Dios cada día. Entonces, por favor, asegura que tengas acceso a la Biblia diariamente y pase tiempo leyendo y teniendo la ingestión de la palabra de Dios todos los días. Punto número 3 que quiero enfocar en esta lección es la frecuencia de la lectura de la palabra de Dios. La frecuencia de la lectura de la palabra de Dios. Josué dice en Josué capítulo 1, verso 8, en la Nueva Traducción Viviente, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche. Josué dijo a la gente de Israel que deberían escudriñar y estudiar la palabra de Dios diariamente o regularmente, continuamente. Él les amonestó que deberían meditar bien sobre la palabra de Dios regularmente. La recomendación no era de solo leerlo los días sábados o los días santos o una vez por semana. Era una ocurrencia diaria que fue enseñado por Josué. Él dijo que prosperidad y éxito vendría a las personas que consistentemente hacían esto una costumbre en sus vidas. Incluso el salmista escribió en el Salmo 119, verso 5. Ahora hablando del Salmo 119, antes de que lea este verso, quiero amonestarte, si nunca has leído el Salmo 119, este capítulo es poderoso, tremendo en respecto a la lectura bíblica, en respecto a la importancia de las leyes y mandamientos de Dios. Este capítulo anima y provoca pensamiento y meditación. Léelo. Yo sé que es el capítulo más largo de la Biblia, pero está lleno de tanta buena información. Pero el salmista escribió en el Salmo 119, verso 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice: oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Quiero leer eso una vez más. Quiero que escuches lo que el salmista dijo aquí. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Qué tremendo verso. Medita en ese verso. Que Dios nos ayuda a que nuestras acciones diarias, nuestras acciones cotidianas reflejan sus mandamientos. ¿Cómo podemos reflejar sus mandamientos en nuestras acciones diarias si no estamos consistentemente leyendo su palabra para saber cuáles son sus mandamientos o para saber qué es lo que Él quiere que hagamos? Por esa razón es importante que restablezcas esta prioridad y práctica espiritual diaria en tu vida. Es imposible implementar la voluntad de Dios en tu vida diaria si no estás leyendo su Biblia o su palabra cada día para saber cuál es su voluntad para ti. He dicho muchas veces que frecuentemente la voluntad de Dios se revela a través de la palabra de Dios. Y si quieres conocer cuál es su voluntad, lee su palabra. Salmo capítulo 1, verso 2, en la Nueva Traducción Viviente dice: sino que se deleiten en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Día y noche. ¿Te das cuenta una vez más, hablando de la frecuencia de la lectura bíblica? Aquí hay un pasaje que discuta la importancia de meditar en la palabra de Dios y en su ley día y noche. Eso significa diariamente, cada día, muy simple. Si tú lees la Biblia consistentemente o diariamente, entonces
meditando en la palabra de Dios diariamente será fácil para ti y habitual, ya sería por costumbre, ya sería algo natural para ti. Pero si raramente lees la Biblia, esto es difícil para cumplir porque no tienes una alimentación consistente de la palabra de Dios llenando tu mente con las escrituras. ¿Qué estás en respecto a tu mente? ¿Qué le das para alimentación? Si solo le estás dando de alimentación entretenimiento, televisión, Netflix, Hulu, YouTube, de entretenimiento, sin ver la palabra de Dios, sin escuchar la palabra de Dios, sin leer y estudiar la Biblia, ¿qué estás metiendo a tu cerebro? Alimenta tu cerebro, alimenta tu espíritu, alimenta tu alma con la palabra de Dios. La lectura diaria de las escrituras era una costumbre práctica y regular entre los judíos religiosos antiguos y por supuesto también entre los cristianos primitivos. Quiero que entienda que así como se debe alimentar al cuerpo físico regularmente para tener salud óptima, la misma idea o el mismo concepto se aplica también a la lectura bíblica consistente. Entonces, por favor, considera tu salud espiritual, considéralo y haz en tu vida, haz en tus costumbres diarias, la costumbre diaria y práctica y esencial de leer la Biblia cada día y asegurar que estás escudriñando o estudiando las Sagradas Escrituras. En conclusión, antes de terminar con esta lección de hoy, quiero que consideres esto. No hagas como mucha gente que tratan de escoger un salmo corto simplemente para poder decir que leyeron la Biblia por ese día. Hay gente que he oído a través de los años que dicen, me leí mi salmito, dicen, un salmo que leí por ahí, nada más, y solo se concentran en los salmos, como que solo los salmos estuvieran en la Biblia. Por supuesto que leer un salmo corto es mejor que nada si estuviéramos comparando algo con nada, pero eso sería como que alguien dijera, solo comí un pedazo de pan nada más hoy para decir que hoy comí. No vas a tener salud óptima a través del tiempo si solo comes un pedacito de pan cada día. Igual que si solo te alimentas con un salmito cada día nada más, como que eso fuera lo único para lavarte las manos porque fue rápido y corto. No hagas así. Escudriña toda la palabra de Dios. Una persona que quiere tener salud óptima necesita leer mucho más de la palabra de Dios que solo los salmos. Y por supuesto no estoy en contra de los salmos. Los salmos son muy inspiradores y retan y dan alabanza, inspiración, amonestación, pero hay 66 libros en la Biblia. La Biblia está tan llena de información y necesitas leer mucho más que solo los salmos. Comienza a explorar los 66 libros de la Biblia y tú serás galardonado con unas riquezas de información e instrucción espiritual. La Biblia dice en Romanos capítulo 15, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente, Pablo dijo, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Gloria a Dios. Entonces, las escrituras nos fueron dadas para enseñarnos la voluntad de Dios, para instruirnos en los mandamientos de Dios, para inspirarnos a vivir vidas piadosas delante del Señor y para también darnos la esperanza de la eterna salvación. Pero no solamente por eso, sino que las escrituras también nos fueron dados para corregirnos cuando estamos mal, para que podamos agradar a Dios y arrepentir y hacer lo que es recto delante de sus ojos. Como dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, en la versión Reina Valera dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Te das cuenta? La lectura bíblica no es solamente para inspirarte, instruirte o para darte mandamientos para
cómo vivir piadosamente, eso también se incluye ahí, pero es también para corregirnos cuando estamos mal. ¿No sabes que muchas veces estamos mal? Muchas veces hacemos cosas que no debemos hacer, pensamos cosas que no debemos pensar, hacemos cosas que al Señor no le agrada. Y cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, nos puede corregir si tenemos una mente abierta. O también cuando escuchamos la predicación, como lo que estamos escuchando hoy, de que si estamos desalineados con la voluntad de Dios, podemos arrepentir y volver a alinearnos con su palabra y su voluntad. Si tú lees la Biblia cada día, te llegarás a ser fuerte en la palabra de Dios y vas a madurar como cristiano mucho más rápido que aquellas personas que nunca lo leen o apenas leen la Biblia. Prosperarás espiritualmente porque esta costumbre espiritual de hacerlo todos los días es una costumbre bella. Si tú lees algo en la Biblia que te corrige, dele gracias a Dios por revelación divina de lo que está enseñando. Gracias Dios por revelarnos nuestros errores para que nos podamos corregir y poner bien contigo, Señor. Entonces, si algo que tú lees te da convicción, te está retando a tu mente y corazón, dele gracias a Dios por esa revelación. Arrepiéntete por lo que está mal y cambia. Si lees algo que te inspira, luego obedezca a Dios y mira su cumplimiento en tu vida. Si lees algo que te espanta en la palabra de Dios, hazlo un asunto de oración. Pídele a Dios. Si lees algo que te confunde en la palabra de Dios, también pídele a Dios en oración por revelación y entendimiento. Además, pídele a tu pastor por claridad e instrucción, porque por eso somos los pastores también. Estamos aquí para instruir, para enseñar y clarificar cosas para la gente que necesita claridad en la palabra de Dios. Pídanos, pregúntanos, no tengas pena en decir, mira, pastor, estuve leyendo tal capítulo, tal verso y no entendí tal cosa. ¿Será que me lo puedes explicar? Por supuesto que sí. Nunca te ofendes por algo que lees en la Biblia o algo que escuchas predicado de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, verso 165. Otra vez, Salmo 119, verso 165. Dice en la versión Reina Valera: los que aman tus enseñanzas, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Esa es la versión Reina Valera. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y la Nueva Traducción Viviente del mismo verso dice, los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. O sea, esa gente no es ofendido por la palabra de Dios. Ellos no se ponen bravos con Dios o el predicador cuando se les predica sus verdades cuando vienen de la palabra de Dios. Al contrario, dan gracias a Dios por la revelación y corrigen lo que está mal, se arrepienten y arreglan cuentas con Dios. Cuando tú amas la palabra de Dios, cuando amas a la verdad te hace libre y no eres fácilmente ofendido por lo que lees en un estudio bíblico, o por lo que lees en la palabra de Dios, o por lo que escuchas predicado por la palabra de Dios, con tal de que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, les digo, leen sus Biblias diariamente. Disfruta la lectura de las Escrituras. Explora tu Biblia. Hay tanto para aprender y tanto para descubrir dentro de sus páginas. Ama a la palabra de Dios. Aplícalo en tu vida diaria. Haz la lectura bíblica una costumbre diaria en tu vida y eso abrirá para ti un mundo espiritual de maravillas para descubrir. Espero que la lección y el mensaje de hoy te haya bendecido, que te haya inspirado, que te haya retado a volver a restablecer esta prioridad espiritual en tu vida de leer la Biblia todos los días. Recuerda que puedes retroceder este mensaje o comenzarlo desde el principio si tú quieres y escucharlo todas las veces que tú quieres, ya que está aquí digitalmente subido en el YouTube de la iglesia. Escúchalo, apréndelo, aplícalo en tu vida
Vas a ver lo que Dios hará en tu vida si tú haces la costumbre diaria de leer y estudiar su santa palabra. Qué bendición que tenemos en la palabra de Dios y qué privilegio de escudriñar sus sagradas escrituras para conocerle aún más a nuestro Dios y Salvador. Espero que todos se encuentren bien, donde quiera que tú estés, que Dios te bendiga, que Dios te ayuda y que siempre tengamos las ganas y la mente y voluntad de conocerle a Él más a través de las sagradas escrituras. Dios te bendiga.